Bien, pues continuamos con el video 16. Nos quedamos aquí. Nos quedamos en homofonía. Dice el resultado de la ejecución de una sola línea melódica acompañada armónicamente, base de nuestra música popular, lo que decíamos, ¿no? Cuando tocábamos la guitarra y cantamos. Sí, entonces, bueno, es una homofonía, línea musical y un acompañamiento armónico. Nos vamos a los compositores de la época del barroco. En el desarrollo de la música barroca intervinieron grandes compositores, siendo los más importantes, y bueno, aquí los vamos a mencionar. Vamos a mencionar como lo más importante de cada uno y no a todos los compositores, solamente los más relevantes. Entonces tenemos a Arcángelo Corelli de 1653 a 1713. Dice, bueno, el mérito de este personaje es haber compuesto una gran cantidad de obras para violín, como sonatas y suite. Para violín, bajos continuos, conciertos y conciertos grosos. Los conciertos grosos de Corelli causaron una mención entre los compositores de la época, quienes empezaron a escribir conciertos grosos para pequeños grupos de instrumentos y orquestas. Entre esos compositores habían músicos excepcionales como Antonio Vivaldi y Friedrich Händel y Johann Sebastian Bach. Entonces, bueno, aquí hablamos de Johann Sebastian Bach. Dice, es el punto culminante de todas las corrientes musicales anteriores, todo lo de polifonía. Dice, nació en Alemania y procedía de una familia que por generaciones se dedicó a la música. Entonces él provenía de una familia de músicos. Comenzó su camino como violinista del duque Weimar a los 18 años. Sin embargo, por su predilección al órgano buscó otro empleo en la iglesia de Arnstadt, donde se dedicó a él. Más tarde regresó con el duque, pero ahora como organista de la corte y músico de cámara. Fue contratado por el príncipe Leopold, tuvo dos matrimonios, a los 22 años se casó con su prima y tuvo 7 hijos, y con su segunda esposa tuvo 13 hijos, o sea que en total tuvo 20 hijos. Compuso una gran cantidad de obras profanas, obras para clave, suite, fugas, sonatas para violín, obras de cámara, sonatas para clave y violín, sonatas para flauta y los 6 conciertos de Brandenburgo. Para enseñar música a su buena esposa, compuso una serie de 48 preludios y fugas conocidas como clavecín bien temperado. Entonces, bueno, aquí resaltamos nada más rápido. Lo de sus dos matrimonios se menciona precisamente por estas composiciones, esta clavecín bien temperado, porque, bueno, como se menciona al principio, se casó con su prima a los 22 años. Y bueno, al provenir de una familia completamente de músicos, pues no había problema, los dos eran músicos. Pero su segunda esposa no era de su familia, por lo tanto, pues no era música. Y bueno, para enseñarle, él no utilizó música ya creada, él simplemente creó sus propias composiciones, el clavecín bien temperado, para que su esposa pudiera aprender a tocar también. Fue nombrado director de música y cantor de la Escuela de Santo Tomás. Trabajó ahí hasta su muerte. Compuso una gran cantidad de obras como la Misa en Si bemol, gran ejecutor de órgano y clave. Nos mencionan que nunca fue famoso como compositor, ya que el gusto de la época estaba orientado hacia el estilo italiano, originado por la ópera. En 1749, debido a su constante esfuerzo, bueno, pues se queda ciego y aún así sigue componiendo música con ayuda de su yerno. Bueno, con uno de sus yernos. Su última obra inconclusa fue La colosal arte de la fuga. Y bueno, lo importante de aquí es que al final en su obra tiene la nota si bemol, la, do, si, que concuerdan a la nomenclatura alemana, la cual es B para si, una A para la, una C para do y para si natural es una H. Entonces, pues básicamente pone su firma ahí. Luego tenemos a Händel. Dice, nació 5 semanas después de Bach en una ciudad muy cercana, pero nunca se llegaron a conocer, entonces eran casi de la edad, vivían muy cerca y aún así no se conocieron, a pesar de que los dos fueron músicos. ¿Por qué se dio esto? Bueno, a diferencia de Bach, él no era músico,
De hecho, su papá se oponía a que él estudiara música, tanto así que lo prohibían y él tuvo que aprender, escondido de su papá, tuvo que aprender a tocar. Y bueno, fue hasta los 7 años que le permitieron aprender música. Y bueno, nos mencionan que en poco tiempo su maestro ya mencionaba que no tenía nada que enseñar a los 10 años, o sea que era muy hábil en esto de la música. A sus 20 años estrenó sus primeras 2 obras. Encantado por la ópera, viajó a Francia, a Nápoles y se ve influenciado por el estilo de Alessandro Scarlatti, del cual también ya hablamos. Su carácter, más su encanto y su gran música le hicieron ganarse el favor de los personajes más importantes de la corte. Llevó una vida de gran tono, o sea que pues no sufrió mucho en su vida, por lo menos en la parte económica. Además tenía una personalidad muy diferente a Bach. Él no era una persona tan seria, era muy alegre, muy carismático y bueno, de ahí también parte de esa gran vida que pudo obtener. Durante el resto de su vida vivió en Inglaterra componiendo óperas para su teatro, perdón. En 1738 cayó en ruina total, siendo considerado un vagamundo, pero no se rindió y a sus 36 años de edad compuso su obra más genial, El Mesías, que decidió estrenar en Dublín y fue un gran éxito que después se presentó en Londres. En 1759 murió después de vivir sus últimos años ciego, al igual que Bach. Bueno, quedamos que eran no solamente casi vecinos, eran casi la edad, y al final los dos terminaron muriendo ciegos. Al morir ostentaba el título de compositor oficial de la corte inglesa. Y tenemos otros grandes compositores de los cuales pues ya no vamos a hablar porque nos faltan aún otras épocas. Entonces, bueno, aquí tenemos a Antonio Vivaldi con las 4 estaciones. Tenemos Angelo Corelli, italiano. Henry Purcell, del cual también hemos mencionado. Alessandro Scarlatti también lo hemos mencionado. Eh, y bueno, también tenemos otros más que, bueno, ahorita ya nos vamos a mencionar. Vamos a pasar de este lado. De una vez nos pasamos a música clásica, que abarca del siglo XVII al siglo XVIII, la etapa clásica. A diferencia del periodo barroco, en este periodo de la música tiene un estilo sombrío y de pureza. Desaparece el bajo continuo, que era imprescindible en el barroco, y se le da mayor importancia a la melodía. Sí, entonces en el barroco era como más los acordes, más la parte de la armonía, y aquí es más la parte de la armonía, de la melodía, perdón. Eh, la forma musical es en continuo proceso de evolución, adquieren características definitivas como la sonata y la suite, se desligan totalmente. Luego tenemos suite, serie de danzas de carácter ligero y de esparcimiento, y la sonata tenemos serie de movimientos abstractos, que quedamos que al final de cuentas la sonata o las sonatas pues era música instrumental. La orquesta y las sinfonías se desarrollan aún más. Tenemos a Stamitz, introduce el crescendo y el disminuendo, que sirven para matizar en una obra, en una composición, ir de una intensidad baja a alta o de una intensidad alta a una baja. En este periodo el clave y el clavicordio van cediendo lugar al piano, aparece el piano, recientemente inventado en Florencia en 1709, el cual puede producir una gran inmensidad de variedad de matices que los clavecines o los claves no podían producir. La música adquiere un estilo más amable, natural, humano, donde la melodía está primero, ¿sí? Lo que decíamos, ¿no? En el barroco era más sobre armonía y en el periodo clásico es más sobre melodía. En cuanto a sus compositores, vamos igual a ver como lo más representativo. Músicos clásicos, músicos clásicos. Tenemos a Joseph Haydn, 1733 al 809, considerado el padre de la sinfonía. Preparó el camino para Mozart y Beethoven. Escribió una gran cantidad de sinfonías, conciertos, oberturas, cuartetos de cuerda. Fue amigo de Mozart y profesor de Beethoven, entonces convivió con dos de los más grandes músicos. Algunas de sus obras más importantes son la Sinfonía de los Juguetes, la Sinfonía de Sorpresa y la Sinfonía de los Adioses. Luego tenemos a Wolfgang Amadeus Mozart, de 1756
a 1791. Nació en Austria, es considerado por muchos como el mejor músico de todos los tiempos. Murió a los 35 años, pero escribió más de 800 obras. Vivió gloria y humillación en diferentes etapas de su vida. Murió en la pobreza el 5 de diciembre de 1791. Fue un músico prodigio. A los 3 años ya tocaba el piano, a los 5 componía, a los 6 leía a primera vista, es decir, sin haber visto nunca una partitura, se la daban y él ya la podía tocar como si la hubiera practicado durante años. A los 8 hizo su primera sinfonía, a los 12 hizo su primera misa, a los 14 ocupó el puesto de primer violín en la orquesta de Salzburgo. Siendo un niño prodigio, ganó la admiración de todos los aficionados de la música, condes, duques, reyes, incluso el papa. Ante su gran habilidad musical fue víctima de intrigas y envidia. Bien, aquí, bueno, resaltamos rápido, pues obviamente al ser un niño prodigio, pues sí llama mucha la atención y ganó mucha admiración, pero hubo personas que no lo veían de esa manera pues le tenían envidia, ¿no? Había personas pues que se dedicaban toda su vida a la música y aún así pues eran humillados por este niño prodigio, entonces pues en lugar de admirarlo, pues hubo personas que pues lo odiaban casi, ¿sí? Entonces, bueno, era por eso. Tuvo grandes apuros económicos. Su esposa padecía de una enfermedad crónica. Bueno, era una parte de ellas. También su gusto por el alcohol. Mozart intenta una última gira en 1791, el año de su muerte, y se estrena en Viena La Flauta Mágica, una ópera fantástica, la cual tuvo un gran éxito. Y bueno, él ya no disfrutó del éxito de esta obra. Él estaba muriendo en la miseria, mientras otros se enriquecían con su composición. Dentro de su última obra fue el Requiem, una misa de difuntos. Bueno, cuenta la leyenda que él estaba escribiendo y él decía que esa misa que estaba componiendo la hacía para su propia muerte, ya que se le había encargado una persona encapuchada totalmente de negro y nunca supo su nombre o nunca lo llegó a conocer bien. Entonces él decía que era la muerte que le encargaba pues esta composición para su muerte. Dentro de sus composiciones más representativas tenemos Sonata para piano número 11, Sonata número 13, Sinfonía 40 y incluso tenemos películas sobre él. Luego tenemos a el último clásico y el primer romántico, Ludwig van Beethoven, de 1770 a 1827. Lo que decíamos, primer romántico, último clásico. Nació en Alemania, hijo de un tenor mediocre y alcohólico y una cocinera. Su padre, pues al ser músico, quería que su hijo fuera también un niño prodigio, como fue el caso de Mozart. Entonces lo hacía practicar de manera exagerada. Lo malo es que pues sufría violencia entre estas prácticas, pues era sometido a tratos muy injustos, a golpes y demás. Todo para convertirlo en un niño genio como Mozart, pero obviamente no lo logró. A los 8 años lo hace pasar por niño genio como Mozart, que supuestamente, bueno, a los 6 años tenían que leer a primera vista. Él no pudo, lo logró hasta los 8 años. Entonces lo intenta hacer pasar por niño genio, pero pues obviamente eso se descubre y bueno, pues también hubo castigo para Mozart. Su infancia fue un infierno, lo cual derivó en problemas de su carácter retraído y difícil. Viajó a Viena, conoció a Mozart. Debido a la muerte de su madre regresa a su lugar de origen. Fue discípulo de Haydn, lo que mencionábamos. Haydn fue amigo de Mozart y maestro fue amigo de Mozart y profesor de Beethoven. A los 25 años terminó sus estudios musicales y un año después empezó a quedarse sordo. Pese a ello, pues no dejó de componer música, aún así siguió. En 1800 presentó su primera sinfonía, escribió sus primeros cuartetos, sonatas y tríos, todas ellas bajo la influencia de Haydn y Mozart.
Gozó de gran estabilidad económica.